traigo un mensaje que se titula No te conformes. No te conformes. Y para empezar, quiero empezar en Romanos capítulo 12, versículo 2. Vayamos a Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. ¿Lo tienen? Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo voy a volver a leer por si a alguno se le pasó por alto. Quiero que estén bien atentos. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, comprobar, ¿no? Asegurarnos de que algo es veraz, de que algo es cierto. ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Cuántos quieren comprobar la buena voluntad de Dios en sus vidas? Esa que es agradable, que es perfecta. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que cada uno, según la situación que tenga o que se le haya presentado, no se conforme a lo que ahora es y a lo que ahora tiene, ¿no? Si por allí te dijeron o se te metió un pensamiento en la cabeza que en un matrimonio es normal la fornicación, yo hoy te digo que lo saques de tu mente y que no te conformes a eso. No te conformes a una familia disfuncional, no te conformes a vivir con una enfermedad. No te conformes a vivir en depresión, no te conformes a vivir con rencor en tu corazón, porque Jesús no nos salvó para conformarnos con esas situaciones. Pero sobre todas esas cosas yo hoy les quiero pedir que por favor no se conformen a estar sentados en esa silla, porque Jesús no nos salvó para sentarnos en una silla. Si bien el milagro más grande que nosotros hemos experimentado hasta ahora, cada uno de los que estamos aquí, es que Jesús salvó nuestra vida, nos dio vida eterna, nos rescató de la muerte. Pero por favor, hermanos, no nos conformemos solo con eso, porque Jesús es mucho más que eso. Y si tú estás sentado aquí esta noche, es porque eres un escogido de Dios, es porque eres un llamado de Dios. Y Dios no te llamó nada más a sentarte, a escuchar la palabra. Dios te llamó y te escogió para cosas más grandes. Entonces, no nos podemos conformar con la vida que todos esperan, con una vida común, con un trabajo común, con hacer lo que la mayoría de personas hacen. Muchas veces llegamos a la iglesia con problemas, esperando que se vayan esos problemas y que podamos volver a la vida común o a una vida perfecta que nos dicen en las películas, que nos dicen en las novelas, que vemos quizás en la vida de otros, que vemos en las redes sociales. Y Jesús no nos llamó a eso. ¿Y cómo yo sé que Él no nos llamó a eso? Yo les quiero contar antes un pequeño testimonio, ¿no? Yo cuando estaba muy chiquita, una de las cosas que me impedía llegar a Jesús eran ciertos pensamientos que estaban en mi cabeza. Y uno de esos, quizás muchos se van a reír porque es tonto, demasiado tonto, pero no importa lo tonto que sea, si vale la pena para que alguien aquí entienda lo que Dios quiere decirle hoy. Amén. Amén. Resulta que uno de esos pensamientos era que yo, como me había criado en una familia católica, yo decía, si yo me convierto a cristiana, nunca me voy a poder casar por la iglesia católica. Eso quiere decir que yo nunca voy a poder usar un vestido largo y entrar por ese pasillo en una catedral hermosa, como son todas las catedrales católicas, bellas, como yo lo veía desde que estaba chiquita, como yo lo veía en todas las novelas. Y yo decía, no, o sea, ¿por qué yo tengo que renunciar a un sueño que para mí en ese momento era importante? Y ahora que tengo a Jesús en mi corazón me doy cuenta de que qué tontería tan grande, ¿no? Y le agradezco a la bondad de Dios de que no permitió que ese pensamiento tan pequeño y tan reducido de la vida me haya alejado de Dios. O
Entonces, muchas veces nos pasa así. Aún siendo cristianos, tenemos la palabra de Dios, tenemos las promesas de Dios, pero nos reducimos a sentarnos, a venir los domingos, a venir los miércoles a la iglesia, a ir a una célula, a orar por la mañana y por la noche, de esas oraciones rapiditas. Y decimos, ya cumplí, ya estoy bien, ya soy cristiana. Jesús no nos llamó a eso, Jesús nos llamó a cosas mayores. Entonces, este mensaje tiene como objetivo que mires, que observes dentro de ti cuáles son esos pensamientos que te están manteniendo atado, cuáles son esos pensamientos que están permitiendo que la promesa de Dios no se cumpla en tu vida, porque la promesa ya está y la palabra ya Dios la dio, pero ¿qué falta? ¿Qué falta para verla en nuestras vidas? Muchas veces el enemigo somos nosotros mismos, cuando decidimos creer más en lo que se mete en nuestra cabeza y no exponer lo que se mete en nuestra cabeza a lo que dice nuestra Biblia, a lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero que repitamos todos lo que dice Isaías 55, versículo 8 al 9. Dice el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso quiere decir de que obviamente Dios tiene pensamientos muchísimo más grandes de lo que nosotros tenemos. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos la facultad de que se nos revelen esos pensamientos. Decía Pablo por allí, decía que la salvación de los gentiles era un misterio que estaba escondido hace mucho tiempo, hace muchos siglos, pero que él tuvo el privilegio de que a él se le revelase, ¿no? A un hombre, o sea, y pensaría él que ya todo estaba dado, que ya todo estaba dicho, que no había nada más que buscar, y Dios le concedió el privilegio de revelarle ese secreto, y gracias a ese secreto nosotros estamos aquí hoy, ¿no? O sea, el poder que tiene saber y esperar y anhelar conocer los pensamientos de Dios y sacarnos de nosotros mismos. Recordemos siempre que lo único que separó a Israel de Canaán, ¿qué fue? Los pensamientos. Ellos tenían el pensamiento todavía en Egipto, no podían salir de ahí. Eso fue lo que hizo retrasar el propósito de Dios en sus vidas. Entonces es bien importante lo que tenemos nosotros dentro, porque de ahí vienen muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que buscar a alguien como Moisés, que vamos a ponernos un rato en la posición de Moisés, ¿no? Moisés crece seguramente sabiendo la historia de su vida, que él estaba en el río y que todos sus contemporáneos se murieron excepto él, porque Dios tenía un propósito con él y sus padres se atrevieron a creerle a Dios. Pero Moisés crece en el palacio de Faraón, rodeado de comodidades, rodeado de privilegios que no tenía el resto del pueblo de Israel. Y yo me imagino en la posición de Moisés que para Moisés era muy fácil quedarse allí. Para Moisés era muy fácil decir, bueno, ya Dios me salvó, ya Él lo hizo, estoy vivo, ya es un milagro. Ahora me toca disfrutar del privilegio que Dios mismo me dio de ponerme en este lugar, donde hay muchas comodidades, en donde no me hace falta nada, en donde tengo una posición de poder y de privilegio. Pero en el corazón de Moisés faltaba algo, faltaba una cosa más, y él decía, yo no puedo creer que Dios me haya salvado de las aguas para yo sentarme acomodado en un palacio. Dios no me salvó para yo sentarme acomodado y ver cómo mi pueblo sigue muriendo. O sea, Dios no te salvó
para que nos sentemos hoy acomodados en la iglesia y seamos cristianos solamente dentro de la iglesia y en la calle no le prediquemos a nadie y en la calle no tengamos amor por el perdido y el mundo se siga corrompiendo. Dios no te salvó para que te quedes sin hacer nada. Tú tienes poder, un poder enorme dentro de ti. Amén. Entonces Moisés tomó una decisión: salir de allí, escuchar la voz de Dios, obedecer la voz de Dios. Y sabemos la historia de Moisés, ¿no? Y sabemos qué hizo Moisés. Abrió el mar, caminó con Dios. Pero lo que más me sorprende de todo lo que hizo Moisés no fueron las hazañas. De verdad que lo que a mí más me llama la atención de la vida de Moisés y lo que más me ministra de la vida de Moisés es algo con lo que vengo repitiendo hace tiempo, y es que Dios dijo de Moisés que era su amigo. Yo decía, ¿qué se necesita para ser amigo de Dios? ¿Qué necesitamos? ¿Podemos ser amigos de Dios? ¿O eso es algo que solo pasó con Moisés? No, pasó con varios hombres en la Biblia y puede seguir pasando. De hecho, Jesús nos invita a ser sus amigos. Es una relación diferente a la de llegar delante de su presencia y solamente pedirle por las cosas que tenemos necesidad. Ser amigo de alguien, decía Jesús que él comprobaba y él decía, ustedes son mis amigos, ustedes no son mis siervos. ¿Por qué? Vámonos allá, que eso está vámonos a Juan 14, versículo 12. Amén. De cierto os digo que el que cree en mí y las obras que yo hago, y él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿No? ¿Qué dice ahí? ¿No? Ahí él no está hablándole, o no se está refiriendo a nosotros como inferiores. De hecho, nos está invitando a hacer cosas mayores que él. Y él dice, obviamente no es porque nosotros seamos mejores que Jesús, es porque él se va al Padre y ahora tiene otras cosas que hacer, ahora está intercediendo por nosotros a la derecha de Dios. Pero él dice, pero los que se quedan aquí, pero ustedes aquí en la tierra, aquí es que yo necesito que hagan cosas más grandes de las que yo hice. Entonces, a veces es solamente un pensamiento el que tenemos dentro de nosotros que nos dice, no es suficiente, la gente de la Biblia es la gente de la Biblia, Jesús es Jesús, no nos podemos comparar con Jesús. Es algo contradictorio, porque nos hacemos llamar cristianos, pero no queremos ser imitadores de Cristo. Nos hacemos llamar cristianos, pero decimos no, Jesús está muy alto, Jesús nunca pecó y ya yo pequé. El ejemplo es Jesús. Y Él no nos llama a conformarnos, Él nos está llamando a gozar del privilegio que Él nos dio, ¿no? Porque sabemos que Él nos dio todas las cosas. ¿A quién? A su iglesia. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? No es necesario, hermanos, que llegue otra pandemia. No es necesario que pase un eclipse y digan que se va a acabar el mundo. No es necesario que los de la tecnología digan que viene la tercera guerra mundial o que sepamos que hay una nueva guerra para vivir nuestra vida como la tenemos que vivir, esperando a Jesús. Para esperar a Jesús como esas novias que Él dice que debemos esperarlos con la lámpara encendida, con la lámpara llena de aceite. Y Dios nos dio a todos y a cada uno cosas diferentes. No te conformes al fracaso en ninguna área de tu vida, porque Jesús ya te entregó la victoria. Entonces no nos podemos conformar a un no del mundo, no nos podemos conformar a un no de nadie cuando Jesús ya te compró, cuando Jesús ya te lo dio. Nunca es tarde, no eres demasiado joven, no estás demasiado nuevo en la iglesia como para no aceptar el llamado de hacer las cosas diferentes, ni tampoco estás demasiado anciano o han pasado muchos años, pero es que ya yo estoy acostumbrada, esta es la rutina que yo tengo. Nunca es tarde para
decidir hacer las cosas diferentes. Si no, pregúntenselo a Abraham. Nunca es demasiado tarde para buscar algo más de Dios. Yo no me quiero conformar a lo que yo hasta ahora he visto. Yo no me quiero conformar a lo que yo sé de Dios. Yo quiero algo nuevo. Yo quiero lo que se necesita para traer a Jesús a la tierra. Porque ¿quién va a traer a Jesús a la tierra sino su iglesia? Amén. ¿Y quién debe clamar? ¿Y quién debe esperar? ¿Y quién debe anhelar la venida de su amado? Nosotros. Este evangelio está lleno de pasión. Este evangelio está lleno de amor. Este evangelio, escuchaba a alguien y dije, me sentí tan identificada con esta persona, porque hay muchos que dicen, es difícil ser cristiano. Oh, cuán difícil es ser cristiano. Para mí es el mayor privilegio que Dios me ha permitido vivir. Porque me ha librado del sucio pecado, me ha librado de la oscuridad, me ha librado de la depresión, me ha librado de la muerte, me ha librado de todo lo malo del mundo. ¿Qué más puedo pedir? Entonces no veamos este camino como un camino de sacrificio, sino seamos agradecidos y busquemos la manera de trabajar un poco más, de dar una milla más para Jesús. Y de no conformarnos con los que tenemos ahora, porque Dios no es un Dios de conformistas. Él nos llama a ir más allá, a dar una milla más, a buscar un poquito más. Y si tú todavía no has visto a Dios cara a cara, creo que te falta muchísimo, nos falta muchísimo por conocer a Dios. Así que yo tengo un reto personal, y es que esa palabra no deja de retumbar en mi corazón, y yo quiero ser amiga de Dios, pero amiga de verdad. De esos amigos que se cuentan todo, de esos amigos que no tienen reservas, de esos amigos que pueden hablar horas y horas de política, de la familia, de lo que sí, de lo que no, de cómo se sienten, de todo. Yo quiero llegar a esa intimidad con Dios. Y yo oro esta noche para que todos los que estamos aquí también lo deseen. Y que lo deseemos así, ¿sí? Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a anhelar conocer más a Dios, a anhelar una llenura diferente, a anhelar algo más de Él, porque Él siempre nos puede dar más. Cristo siempre nos puede dar más. Siempre, siempre, siempre. Así que conéctate con el Espíritu Santo. Y escucha al Espíritu Santo y pídele ahora que te revele cuáles son esos pensamientos que no te están dejando avanzar, cuáles son esos pensamientos que no te están dejando continuar, cuáles son esos pensamientos que te han tenido limitado. Así que yo oro en el nombre de Jesús, Señor, que todo yugo mental, que toda mentira de Satanás, que todo pensamiento, Señor, que esté en la mente de mis hermanos salga ahora en el nombre de Jesús. Toda mentira, toda costumbre, todo aquello, Señor, que no se alinea a tu palabra, en el nombre de Jesús, yo declaro que esta iglesia se despierta. Yo declaro que esta iglesia, Señor, clama a tiempo y afuera de tiempo por tu venida. Yo declaro, Señor, de que tu amor va a ser el motivo de despertarnos todos los días. Yo declaro, Señor, que vamos a vivir como el justo, como esa senda que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo declaro, Señor, que tú vas a hacer recto todos nuestros caminos, porque nosotros vamos a entregarlo todo y no vamos a reservarnos nada. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias por tu revelación. Gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve atrás vacía, nunca, jamás. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene el poder de transformar, de redarguir, de levantar, de consolar, de animar. Señor, yo oro por todos mis hermanos, que si alguno vino afligido en este día, en esta noche, se vaya a su casa lleno de fortaleza, lleno de gozo, lleno de paz.